Bienvenidas a sus noticias de última hora. Estados Unidos sancionó a 3 diputados venezolanos elegidos por Maduro para intentar tomar el Parlamento en enero. El gobierno de Estados Unidos sancionó este viernes a 3 diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, que, bajo las órdenes del dictador Nicolás Maduro, intentaron tomar el control del órgano legislativo del país caribeño en enero. En concreto, se trata de Luis Parra, Conrado Pérez Linares y Adolfo Superlano. Todos aquellos que acepten sobornos y alimenten la corrupción deben rendir cuentas, indicó la Embajada de Estados Unidos en el país caribeño, a la hora de realizar el anuncio. Las sanciones habían sido anticipadas por el embajador James Easterly, en un encuentro virtual con periodistas que tuvo lugar el jueves y que recogió el National. Easterly se refirió a los hechos del 5 de enero en la Asamblea Nacional, cuando se debía celebrar la votación para elegir a la nueva cúpula parlamentaria en la que se espera que fuera ratificado Guaidó. En otras noticias, el chavismo le arrebata al Parlamento la competencia de nombrar al poder electoral. El Tribunal Supremo de la Justicia de Venezuela, al servicio del régimen de Nicolás Maduro, declaró el viernes que la Asamblea Nacional incurrió en omisión de la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, CNE, lo que deja a la mayoría opositora fuera del proceso de elección de las nuevas autoridades electorales. La Sala Constitucional del Máximo Tribunal determinó que el Congreso, de mayoría opositora, incurrió en omisión constitucional en relación al nombramiento de los nuevos directivos del CNE, que venía discutiendo desde hace varios meses una comisión del cuerpo legislativo, y ordenó asumir el desarrollo normativo del poder electoral, señala un comunicado del organismo que fue difundido en las redes sociales. Con esta decisión se deja a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar las autoridades electorales y se cierra el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el régimen para lograr unos candidatos para el CNE de consenso. La sentencia se daba pocos días después de que el régimen y la oposición lograran un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud administrara unos fondos de Venezuela, que están congelados en el exterior, para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus, que amenaza con generar graves estragos en la nación suramericana por el deterioro del sistema de salud. El acuerdo en materia de salud había sido considerado como un primer paso para un acercamiento entre el gobierno y la oposición. La directiva del cuerpo legislativo no ha ofrecido hasta el momento comentarios sobre la decisión del Tribunal Supremo, que es controlado por el régimen. La sentencia del máximo tribunal se da a un día después que un grupo de organizaciones opositoras minoritarias que han sido señaladas de ser cómplices del régimen y que mantienen diálogos con el oficialismo presentó en la Corte una demanda por omisión legislativa de la Asamblea Nacional. Seguimos con las noticias. La embajada del gobierno de Juan Guaidó en Argentina entregó ayudas a más de 800 familias venezolanas para hacer frente al coronavirus. La embajada del gobierno interino de Venezuela en Argentina, liderada por Elisa Trota, representante del presidente encargado Juan Guaidó, entregó ayudas a más de 800 familias venezolanas en Argentina, como parte de la atención brindada a los sectores más vulnerables por la pandemia mundial del COVID-19. Esta semana, la representación diplomática de la Asamblea Nacional distribuyó 3 toneladas de alimentos e insumos básicos, conseguidas a través de donaciones en kits que fueron entregados a 300 familias. Esto se suma a las ayudas que ya han sido repartidas a más de 500 familias en un trabajo articulado con la Cruz Roja Argentina y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM.
Latinoamérica comienza a convertirse en el nuevo epicentro del coronavirus, y los migrantes y refugiados son una de las poblaciones más vulnerables. Por ello, hemos venido coordinando esfuerzos con diversos organismos multilaterales y organizacionales de la sociedad civil para brindar apoyo a todas aquellas familias venezolanas que estén en Argentina y necesitan nuestra ayuda en esta compleja situación, expresó la representante diplomática Elisa Trota Gamos. Luego informó que, gracias a distintas donaciones, han podido realizar la entrega de medicinas a decenas de personas que han solicitado ayuda a través de las redes sociales de la embajada. Hemos canalizado los requerimientos de venezolanos en Argentina, muchos de ellos que padecen enfermedades crónicas, y hemos logrado conseguir sus tratamientos médicos a través de donaciones, que en muchos casos hemos podido llevarlas directamente a sus hogares, detalló en un comunicado. 10 millones gestionará la OEPS en Venezuela, tras acuerdo Maduro-Guaidó, según la oposición. 10 millones de dólares gestionará en Venezuela la Organización Panamericana de la Salud contra el COVID-19, tras un acuerdo firmado el martes 2 de junio por el gobierno de Nicolás Maduro y un delegado de Juan Guaidó, dijo la mano derecha del líder opositor en el Parlamento. En medio de la crisis humanitaria compleja que vivimos, el gobierno interino de Juan Guaidó, con la aprobación de la Asamblea Nacional, ha destinado unos recursos que ascienden a 10 millones de dólares que serán asignados a la OEPS para invertirlos en Venezuela, expresó Guanipa en un video que difundió por redes sociales la noche del miércoles 3 de junio. La OEPS condicionó su participación a que ésta fuera aceptada por la dictadura, agregó refiriéndose a la administración de Maduro. El acuerdo suscrito el martes 2 de junio por funcionarios de Maduro y Guaidó indica que ambas partes proponen trabajar cordialmente, con apoyo de la OEPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país frente al nuevo coronavirus. No precisan montos y tampoco condiciones para su ejecución. Washington ha entregado a Guaidó control de cuentas de Venezuela en Estados Unidos y compañías como la filial de la estatal PDVSA en ese país. Después de que el equipo de Guaidó anunciara el martes que la OEPS recibiera fondos aprobados para ayudar la ayuda humanitaria, el ministro de Comunicación e Información de Maduro, Jorge Rodríguez, lo acusó de intentar politizar algo que no tiene que ver con ser politizado. El convenio fue firmado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, un delegado médico del Parlamento, Julio Castro, y un representante de la OEPS. Gobierno anuncia 58 nuevos casos de COVID-19 y modifica plan de flexibilización a 7x7. El número de contagiados llega a 2.145 casos confirmados, y Delcy Rodríguez explicó que se trabajará 7 días de la semana y luego los sectores entrarán en cuarentena durante otros 7 días. Caracas, con 58 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. La presidenta ejecutiva de la administración de Nicolás Maduro anunció que extenderán la fórmula aplicada para la nueva normalidad a 7 días de flexibilización, seguida por 7 días de cuarentena absoluta. Venezuela ya contabiliza 2.145 casos confirmados de coronavirus y 20 fallecidos. Según Delcy Rodríguez, el 78% de ese número corresponde a venezolanos que han retornado de países vecinos, lo que les permite con toda seguridad pasar del esquema del 5x10 al 7x7, más días de flexibilización y menos de cuarentena. Rodríguez detalló que este sábado 6 y domingo 7 de junio los adultos mayores podrán salir en un horario de 8 am a 12 del mediodía, mientras que los niños tendrán permiso de 2 pm a 6 pm, como se ha hecho durante los fines de semana. 3 gerentes de DirecTV en Venezuela fueron detenidos por el régimen de Nicolás Maduro tras ordenarse su captura. 3 directivos de la plataforma satelital DirecTV en Venezuela
fueron detenidos este viernes por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro, que ordenaron su captura tras el cese de operaciones por el retiro de la estadounidense AT&T del país caribeño, informaron uno de ellos y su abogado. Me encuentro muy, pero muy sorprendido por la medida que dictaron en la mañana de hoy, de aprehensión contra mí y contra mis dos excompañeros de trabajo, Héctor Rivero y Rodolfo Carrano, indicó Carlos Villamizar, vicepresidente de estrategia de DirecTV, en una rueda de prensa. Villamizar anunció a los medios estar a disposición de la orden de detención en su contra. Espero que en el país haya justicia, dijo antes de entregarse, sentado a su defensor Jesús Loreto, quien confirmó que Rivero y Carrano están detenidos en la sede del Servicio de Inteligencia venezolana, conocida como el Helicoide en Caracas. Según Loreto, ambos directivos se entregaron voluntariamente a las fuerzas del régimen. Más tarde, Simón Villamizar, hermano del gerente, escribió en Twitter que éste se había puesto a las órdenes de la policía política. Las órdenes de captura se emitieron casi 3 semanas después de que AT&T anunciaran el 19 de mayo su retiro inmediato del mercado de televisión paga en Venezuela, donde ofrecía la plataforma satelital DirecTV. La empresa explicó que las sanciones económicas de la administración de Donald Trump a Venezuela, que buscan asfixiar al presidente Nicolás Maduro, prohíben la transmisión de Globovisión y del canal de televisión de la estatal Petroleros de Venezuela. Sin embargo, añadió que la transmisión de ambos canales es requerida por la licencia otorgada por el gobierno de Maduro para proporcionar el servicio de televisión de pago en Venezuela.